Sean todos bienvenidos a su casa en esta noche. Le doy muchas gracias a mis pastores por el privilegio que me dan de compartir la palabra en esta noche. Y el Señor ha puesto una palabra en mi corazón que quiero compartir con ustedes. Y diga conmigo: un encuentro con Jesús lo cambia todo. ¿Usted lo cree? Y permítame ir a la palabra en Juan 1:1, donde la palabra del Señor nos dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Una de las primeras cosas que quiero aclarar en esta hora de la noche es que lo primero que existió antes que todo fue ¿qué cosa? Dios. Y eso quiere decir que lo primero que existió fue la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, en el principio, cuando todo era un desorden, cuando todo era un caos, cuando no había nada, había una palabra de Dios que empezó a crear cada una de las cosas que hemos visto. A veces nos maravillamos. Y me llamaba la atención ahora que estaba acompañando a los predicadores mientras los recogíamos del aeropuerto acá a la ciudad de Pasto. Y ellos decían: qué hermosas montañas, pero qué hermoso paisaje. Pero nosotros no tenemos el privilegio de ver todo esto. Y a veces nosotros no valoramos las cosas hermosas que tiene nuestra ciudad. Y esos hermosos paisajes fueron creados por la boca de Dios, por la palabra de Dios. Entonces, cuando no existía nada, sí existía una cosa, y fue la palabra. Entonces, el Señor comenzó de manera creativa y dijo: sea la luz, y sean separadas las aguas de la tierra seca. Y comenzó a organizar cada una de las cosas que ahora tenemos el privilegio de disfrutar. Y asimismo fue formando los animales, y también formó lo más hermoso, diga, que soy yo. ¿Cierto que sí o no? Ah, bueno, pilas. Te tiene que creerse hermoso. Entonces, en ese poder creativo, transformador del Señor, que iba creando tantas cosas, la palabra, ¿cómo poder imaginar? Y yo creo que eso es una de las cosas que los científicos no pueden entender en su mente. Y es cómo una palabra es capaz de crear algo tan grande y tan maravilloso como el universo. Pero nosotros sabemos que son cosas que no podemos entender porque nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. Por eso es imposible lograr comprender cómo a través de una palabra de la boca de Dios todas las cosas fueron hechas. Pero yo no necesito entenderlo, simplemente necesito creerlo. ¿Amén o no amén? Así que el apóstol Juan, en Juan 1:1 dice: ok, voy a escribir mi evangelio. Todos han tenido la oportunidad, ha tenido la oportunidad Marcos, ha tenido la oportunidad Mateo. Y dice él: yo quiero escribir el evangelio conforme yo lo viví. Y dice: bueno, vamos a comenzar. Yo necesito comenzar desde el principio. Y es ahí cuando se da la palabra que acabamos de leer, ¿cierto? Y básicamente en el Génesis vimos un comienzo de un mundo natural. Pero en Juan, en el evangelio de Juan, vemos un Génesis en una atmósfera espiritual. Porque quien vino a ser predicado o quien vino a ser escrito en el evangelio de Juan fue el Salvador del mundo. Así que Génesis es un inicio natural. Denle un aplauso al Señor. Génesis nos habla de un inicio natural, pero el apóstol Juan quería hablarnos de un inicio espiritual. Todos habíamos caído en nuestros delitos y pecados, y Juan dijo: es necesario recordarles que el verbo, el mismo verbo que creó la tierra, nos puede volver a crear a nosotros internamente y transformar nuestros delitos y pecados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, el verbo, la palabra, fue lo único que se requirió en ese momento. Y Santiago 1:21 nos dice la palabra del Señor: por esto
Despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad, ¿qué cosa? La palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder, ¿para qué? Una sola palabra que venga de la boca de Dios tiene la capacidad de salvarte la vida. Y mira, yo recuerdo en el inicio, cuando yo recién iba a conocer del Señor, y le cuento mi historia, y estábamos ahí en algo que era como un grupo familiar, un grupo hechos. Pero yo no entendía nada de eso. A mí me habían dicho que me iban a dar comida y eso era lo único que me interesaba. Así que ellos aprovecharon el grupo hechos y me hablaron del Señor 5 horas. Pero la verdad, esa palabra no hizo ningún efecto en mí. Sin embargo, ellos no querían darse por vencidos conmigo. Entonces ellos dijeron, bueno, danos la oportunidad de orar por ti. ¿Nos permites orar por ti? Yo le dije, bueno, después de estas 5 horas que no les creo nada, listo, oren por mí. Y cuando ellos comenzaron a imponer manos y a orar por mí, entonces en ese momento en la oración hubo una sola palabra en medio de la oración por el poder del Espíritu Santo que me tocó y me quebrantó, y se requirió una oración de 3 minutos para que mi vida fuera cambiada por completo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra humana nada hace, pero cuando la palabra proviene de la boca de Dios, entonces tiene el poder para restaurar, para sanar, para liberar y hacer de ti una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces la humanidad se creó por una sola palabra. Y lo que estábamos leyendo en Santiago nos dicen, pero es necesario que se despojen de toda la inmundicia, de toda incredulidad, de todo lo que no les permite recibir la palabra. Se requiere que nosotros nos despojemos de nuestra vieja naturaleza, de nuestro ateísmo, de nuestros argumentos, de nuestros pensamientos humanos, y le demos cabida a la palabra de Dios. Si nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios desde una plataforma de orgullo, la palabra de Dios no puede hacer nada en nosotros. Pero si yo decido escuchar la palabra de Dios desde un corazón sensible, humilde, humillado ante el Señor, entonces usted se dará cuenta cómo la palabra hace lo que tiene que hacer en usted. Entonces Santiago nos dice, es necesario despojarnos del orgullo, de la incredulidad, de todos estos argumentos del enemigo, y escuchar con humildad la palabra del Señor. Entonces, hay personas que quizás tienen muchos estudios, puede ser estudios teológicos o estudios quizás de diferentes carreras con especializaciones y maestrías, y quizás tú tienes todo ese conocimiento y no te permite bajar un poquito a tener la humildad de escuchar la palabra de Dios, porque el mucho conocimiento a veces nos envanece. A veces no nos permite ser sensibles a la voz de Dios. Pero no importa cuánto estudio tengamos, no importa si tenemos o no tenemos estudio, no importa si tenemos o no tenemos dinero, no importa si tenemos o no posición. Lo más importante es ser sensibles a la voz de Dios y poder tener la humildad de reconocer. Quizás tú llevas 10 años, quizás llevas 15, quizás llevas 20 años en el evangelio, pero no has tenido la humildad de decir, bueno, me dispongo a escuchar la palabra del Señor. Y eso es lo que nos habla Santiago. Santiago nos dice, es necesario no creernos súper espirituales, no mirar la vasija que Dios está usando. Es necesario simplemente concentrarnos en que Dios va a hablar. Entonces, recuerde que Dios mira de cerca a quién y de lejos al. Entonces le voy a dar un ejemplo acerca de este tema de la palabra. Y Jesús nos da un ejemplo claro cuando nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda
palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Jesús les estaba diciendo: hey, yo necesito que ustedes entiendan, y sobre todo tú, Satanás, quiero que entiendas que lo único que me da la vida no es el alimento, no es lo que puedo estar consumiendo, es lo que sale de la boca de Dios. Esa palabra, le decía a Satanás, es la que me vivifica, la que me hace ayunar estos 40 días, la que me hace tener sentido en vivir, la que me hace tener las fuerzas de ir a esa cruz. Es esa palabra la que me permite salir adelante, aún sabiendo que voy a ser latigado, que voy a ser crucificado, que voy a ser adolorido. Porque la palabra de Dios es lo que alimenta el espíritu. ¿Cuántos vamos a vivir de la palabra de Dios? Y es que muchos de los que están al lado, no lo voltee a mirar, usted solo piense, pero muchos de los que están al lado quizás tienen obesidad física, pero están raquíticos espiritualmente. Y lo que nosotros necesitamos ver es no qué tan bonito está nuestro cuerpo, ni qué tan bien presentados estamos, ni lo mucho que podemos hablar. Lo que más interesa es cómo estoy yo espiritualmente. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Cómo está mi santidad? ¿Cómo está mi integridad? Porque esto, querida iglesia, se va a ir a la tierra, a los gusanos, al cementerio. Pero lo que permanece es lo que yo hice con mi espíritu, es lo que yo hice, esos tesoros en los cielos. Lo que permanece son las coronas que yo voy a recibir en el cielo. Lo que permanece no es lo terrenal, es lo celestial, en el nombre de Jesús. Así que lo primero que quiero que entiendas en esta noche es que Dios conoce tu situación. Y permítame ir a la palabra del Señor, a una de las historias que quizás usted ha escuchado, pero deme la oportunidad de mostrársela un poco más profunda para que la pueda comprender. Y es acerca de la viuda de Naín. ¿Cuántos han escuchado acerca de ella? La palabra del Señor nos habla en Lucas 7:11. Y dice la palabra del Señor, Lucas 7:11. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Naín era un pueblo judío que era bastante pequeño, y por lo pequeño todos conocían lo que sucedía entre los unos y los otros. Era un pueblo de mucha compañía, de mucha amistad, de mucha coinonía. Por ser pequeño, repito, todos conocían la situación de los demás y todos eran muy amistosos y amigables para salir adelante en los diferentes procesos. Entonces este pueblo judío aparece aquí en este momento en el Evangelio de Lucas, y dice Lucas 7:12: cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Entonces, ¿qué pasa? Vemos aquí una historia donde está una viuda, y en ese momento hacían un peregrinaje, porque eso era lo que se hacía. Se sacaba al difunto fuera del pueblo, muchas veces porque en el pueblo era muy pequeño. En otras, por la ley de la pureza, usted sabe que el que tocaba muerto quedaba impuro, por muchas razones. Y entonces en ese momento estaban haciendo el peregrinaje, como a veces también lo hacen con los carros acá, ¿cierto? En ese momento todo el pueblo, que era muy pequeño, se sintió del dolor de la viuda y decidieron acompañarla en ese peregrinaje hasta llevar la tumba de su hijo muerto fuera del pueblo. Entonces, repito, esto se hacía por la ley de la pureza. Esto se hacía porque querían dejar los espacios limpios del pequeño pueblo. Esto también se hacía porque representaba respeto y honor hacia el difunto conforme la cultura judía. Entonces estaba todo el pueblo conmocionado, no podían creer cómo esta viuda en un momento había perdido a su esposo, pero no solamente le sucedió eso, sino que le sucedió la muerte de su único hijo. Así que todos
en ese momento decidieron acompañarla a ella. Pero mire, esta viuda tuvo este primer suceso que fue perder a su esposo. Y cuando ella perdió a su esposo, que era algo muy doloroso, quizás en el momento en que estaba en ese funeral, ella dijo, bueno, hay una razón, hay un motor por el cual yo vivir y tiene que ver con mi hijo. Entonces esta viuda en medio del funeral de su esposo decía, bueno, ahora ¿quién me va a sustentar? Ahora ¿quién se va a hacer cargo de mí? Ahora ¿qué va a pasar con mi vida y yo con este chiquitico que tengo que sacar adelante? Esta viuda estaba en un momento muy fuerte porque se había quedado sin su proveedor, sin su protector, sin su compañero. Sin embargo, dentro de ella había un motor que era su hijo. Y ella decía, ok, por mi hijo voy a salir adelante, por mi hijo me voy a recuperar, por mi hijo voy a ver qué puedo hacer, pero tengo que avanzar en mi vida porque tengo un hijo. Sin embargo, en este momento de la historia vemos cómo ella ya no tenía a qué aferrarse. Había perdido lo único que le quedaba, que era su único hijo. Si nosotros recordamos un poquito acerca de cómo eran esas viudas, usted recuerda que la viuda era una persona que era marginada, era una persona de bajos recursos, era una persona que realmente no le daban las garantías que ella requería. Usted sabe que la cultura judía, ellos tenían que velar por las viudas, mas no significaba que debían cumplir con todo lo que ellas requirieran. Simplemente les brindaban una ayuda hasta donde les llegaba, hasta donde les alcanzaba. Y eso era todo. Así que cuando ella pierde a su esposo, ella comienza un proceso de imaginarse a su hijo y dice, ok, pero yo voy a tener un hijo y él va a crecer en algún momento y ese hijo mío se va a casar y me va a dar nietos y se van a hacer cargo de mí y entonces voy a tener una familia feliz y voy a tener lo que en algún momento yo perdí. Pero estamos viendo ahorita en la historia cómo esos sueños de ver a su hijo graduado, casado, con nietos, con su nuera, cómo ese anhelo de que alguien se hiciese cargo de sus necesidades estaba yendo al piso. Era un momento crítico donde realmente lo estaba perdiendo todo. Entonces, qué fuerte es, iglesia, cuando tú y yo lo estamos perdiendo todo. No sé cuántos de ustedes han tenido que pasar procesos de separación en su hogar, de quizás quiebra económica. Quizás ves como que todas las puertas en todos los sentidos se te cierran y es como que estás en un punto donde lo estás perdiendo absolutamente todo. Y la viuda estaba en ese momento sintiéndose que ya no había esperanza, no había nada que hacer, lo había perdido todo. Estaba vulnerable, estaba triste, estaba sin consuelo. Y como le explico, ellas no tenían quizás ninguna manera de salir adelante, pues ellas eran marginadas. Entonces, la pregunta de la viuda era, ok, esta era mi esperanza de que mi linaje, de que mi descendencia quedara sobre la tierra, pero ni siquiera eso. Ya el apellido de la familia igual se va a perder. Había mucha vulnerabilidad. Y hay momentos en la familia también, en donde ves que las cosas no van bien, en donde comienzan procesos continuos en el hogar de discusión, de peleas, de gritos, de maltratos. Hay momentos donde financieramente te terminan el contrato. Momentos donde las puertas de empleo se cierran, te despiden sin pensarlo, donde las ventas no suben, no crecen, donde le debes a los diferentes proveedores y no sabes qué hacer, donde el gota a gota está tocando a tu casa y te encuentras desesperado, donde salen programas o más bien salen pagos que hay que hacer que tú no te imaginabas y no tienes con qué responder. Hay momentos en nuestra vida donde estás soltero, estás solo y nadie llega a tu vida. Hay momentos en que dices, bueno, ¿será que Dios tiene un plan para mi vida? ¿Será que algo va a pasar conmigo? No quiero tener una vejez solo.
y te encuentras y te sientes estancado y como que nada avanza. Estás lidiando con batallas como siempre, las mismas batallas con las que siempre has lidiado durante tu vida cristiana. Y es como que todo se vuelve un círculo vicioso y parece que no hay salida. Muchas veces en nuestra salud tenemos un diagnóstico médico que ya está declarado sobre ti, está decretado sobre ti, y tú ya te apersonaste de esa enfermedad y dices: es mi gastritis crónica, es mi osteoporosis, es mi anemia, es mi situación de enfermedad, y ya te haces parte de ella. Es más, ya ni oras por eso, porque la hiciste a la enfermedad parte de tu vida. Y sigues con esas dolencias y parece que nada mejorara, y nada de lo que tomas ni haces trae algo bueno para tu vida. Igualmente en la oración, hay momentos en nuestra vida espiritual donde bajamos considerablemente, donde nosotros pareciera que Dios no nos escucha, donde pareciera que nuestras oraciones llegaran solamente al techo, donde pareciera que ya nos da pereza venir a la iglesia o leer la palabra, y espiritualmente estás completamente muerto. Y en ese punto era donde estaba la viuda, con desespero, con ansiedad, sin ganas de vivir, sin nada por qué salir adelante. Pero como segundo punto quiero hablarte, dígale al que está a su lado: no llores más. Pero dígales con convicción: ya no llores más. Y mire, lo bueno de esta historia es lo que va a pasar a continuación, porque un personaje inesperado está a punto de llegar a la escena. Hay algo que usted debe entender, y es que este lugar es tierra santa. ¿Usted lo cree? Y cuando tú llegas a un lugar donde es tierra santa, algo tiene que suceder. En ese momento la mujer, esta viuda, no entendía quién había acabado de entrar por las puertas del pueblo. Esta mujer no comprendía el peso de gloria que traía el hombre que acababa de pisar la ciudad. Ahí estaba este peregrinaje sacando al hijo muerto de la viuda, pero entra en escena Jesús a tocar ese pueblo, y algo tenía que suceder, ¿verdad que sí? Y antes de continuar con la historia, permítame ir un momento al inicio. Y le hablaba de que en el inicio hablábamos de Génesis, en donde todo estaba desordenado y vacío. Y sabes, quizás en este momento en tu vida tú te sientes desorganizado, vacío, sin esperanza, sin ganas de vivir. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pero ahí se movía ¿quién? El Espíritu sobre la faz de las aguas. ¿Sabes dónde más le gusta al Espíritu Santo moverse? Cuando todo está hecho un completo caos. Porque es ahí donde Él tiene la oportunidad de glorificarse, donde Él te puede resucitar de la muerte, donde Él puede hacer algo nuevo en la vida del Hijo de Dios. ¿Usted lo cree? Por eso, cuando tú escuchas la palabra y hay una palabra de Dios que se vuelve rema en tu vida, tú recuerdas lo que dice Mateo 24:35. Cielo y tierra, ¿qué? Pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, cuando yo entiendo que todo esto en algún momento terminará, mi aflicción se acabará, mi situación difícil en un momento se irá, siempre recordaré que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Esa palabra que tú has recibido de parte de Jesús en tu corazón es eterna y tiene vigencia en esta noche. Esto algún día perecerá, pero su palabra no pasará. Entonces, algún día, sea en nosotros, sea en nuestras generaciones o en los hijos de nuestros hijos, veremos el cumplimiento de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no cae vacía en el nombre de Jesús. ¿Por qué la palabra de Dios tiene tanta autoridad? Porque la palabra de Dios viene con el peso, con el poder
de Dios, del Espíritu Santo. Por eso tiene mucha autoridad. Entonces, en Lucas 7:13, volviendo a la historia, dice la palabra del Señor: al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, ¿qué cosa? No llores. No llores más. Ya no llores más por la situación que tú estás pasando. Ya no llores más por ese negocio que fue a quiebra. Ya no llores más por ese matrimonio que quizás fracasó. Ya no llores más por ese hijo que está en este momento perdido. Ya no llores más por los errores del pasado. Este es el tiempo donde tú debes entender que Jesús entró en esta escena y te está diciendo: ya no llores más porque yo estoy en control. No hay nada que sea demasiado difícil para Dios, porque lo que Dios ha dicho, Él hará, y nada es imposible para Él. Amén. Quizás has estado llorando demasiado porque tuviste una traición, porque quizás hay algo que no te deja dormir ni descansar, hay algo que te ha robado la paz. Pero Jesús nos dice: no lloremos. Mire, hay 3 razones por las cuales Dios permite el sufrimiento. 3 razones por las que Dios nos permite el sufrimiento. Número 1, para ser más fuertes. Número 2, para glorificar su nombre. Y número 3, para ayudar a los demás. Créame que para los hijos de Dios el Señor todo lo torna para bien. Todo nos ayuda para bien. Esa desgraciada y ese desgraciado que nos hizo tanto daño, Dios lo va a tornar ¿para qué? Para bien. Dígale gracias. Eso. No, pero a esa persona usted le tiene que decir gracias, porque a través de ti soy más fuerte, porque a través de ti el Señor se va a glorificar, y porque a través de este sufrimiento yo voy a poder ayudar a los demás. Por eso 2 de Corintios 1:4 dice la palabra del Señor. 2 de Corintios 1:4: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, Dios me hace más fuerte. Dios me enseña a ayudar a los demás. Con ese mismo dolor que yo recibí, yo le puedo decir a otra persona: ¿sabes qué? Yo viví lo que tú viviste y sí se puede salir adelante. Yo pasé por lo que tú estás pasando, pero tranquilo, Dios me ayudó a reconstruir mi vida. Sí se puede, porque de la mano de Dios todo lo podemos conseguir en Cristo Jesús. Así que bienvenido a la escuela de Dios. Codea al que está a su lado y dígale: bienvenido a la escuela de Dios. Vas a ser más fuerte, Dios se va a glorificar y usted va a ver cómo podrá ayudar a los demás a salir adelante. La última palabra la tiene Dios. Siempre recuerde eso. No es la palabra médica, no es la palabra del juez, no es la palabra decretada por X o Y persona. No, la última palabra la tiene Dios. Entonces, la palabra de Dios promete hacer lo que tiene que hacer y no cae vacía. Tiene un propósito y va con efectividad. ¿Por qué? Porque tiene autoridad y poder de Dios. Por eso Isaías 55:11 dice la palabra del Señor: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Este no es el tiempo de desanimarse. Este no es el tiempo para dar un paso atrás. Este no es el tiempo para que dejes tu cargo. Este no es el tiempo para que dejes de estar orando y luchando por tu familia, por tu negocio, por tu salud. Este es el tiempo para que digas: esa palabra que yo recibí de parte de Dios no cae vacía,
sino que se cumplirá, hará el propósito por el cual fue enviada. Y como tercer punto quiero hablarle que un encuentro con Dios lo cambia todo. Un encuentro con Dios. Así que Lucas 7:14 dice la palabra del Señor: entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. Por eso yo quiero decirte en esta noche, había un dictamen de parte de Satanás que era muerte. Había un dictamen de Satanás que era tristeza. Había un dictamen de Satanás que era destrucción. Pero la última palabra la tiene Dios, y Dios dijo: mujer, hombre, niño que me estás escuchando, levántate. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de creer en la palabra de Dios y sus promesas. Amén. Créame esto que le voy a decir, y quiero que me preste mucha atención. Ni el médico, ni el abogado, ni su mamá, ni su papá, ni su profesor, ni nadie de que le declaró una palabra tiene autoridad. El único que tiene autoridad es el Hijo de Dios. Y lo que Él decrete y declare sobre ti, eso será efectivo. Eso es real. Eso es lo que debes creer. Eso es a lo que te tienes que aferrar en el nombre de Jesús. Contrario a lo que el sistema declara, ¿verdad? Porque el sistema nos está diciendo ahorita, entonces los jóvenes no saben cuál es su género, están confundidos, son una cosa y otra. Contrario a lo que el sistema está declarando, que ahorita estamos en unos tiempos económicos difíciles, que vienen más pestes y enfermedades más difíciles que el COVID. Contrario a lo que está hablando el sistema, la palabra del Señor me dice que mis hijos son la simiente del Señor, que serán bendecidos y prosperados en la casa de Dios. Contrario a lo que me dice el sistema, sé que por sus llagas he sido sanado. Contrario a lo que dice el sistema, sé que mi Padre es el dueño del oro y de la plata y no tendré que sufrir problemas financieros en el nombre de Jesús. Amén. No creas a lo que declara el médico acerca de tu enfermedad. Cuando te dice que es crónica, cuando te dice que está avanzada, que no tiene solución, no. Tú en fe toma tus pastillas, pero siempre declarando: el Señor me va a sanar, el Señor va a hacer un milagro, el Señor me va a restaurar en el nombre de Jesús. En tu economía, no declares que tu negocio está en quiebra, que se va a acabar, que están difíciles las ventas, que todo está duro. No, declara que hay bendición, aquí se va a ver la gloria de Dios. El Espíritu Santo está en este lugar y algo sobrenatural tiene que suceder. Mire, ¿sabe qué es lo que más me encanta de esta historia? Es que la viuda jamás le solicitó a Jesús un milagro, nunca. La viuda estaba caminando, sacando el cuerpo ya muerto de su hijo, y ella estaba en su situación. Ella simplemente estaba viviendo su momento. Pero dice la palabra del Señor que Jesús fue quien lo vio. Y sabes, hay momentos en donde hay milagros que se van a efectuar en tu vida que ni siquiera tú los has pedido. Pero Jesús conoce tus necesidades y ya se está haciendo cargo de ellas. Amén. Entonces, la compasión de Jesús. Si hay algo por lo que usted puede abogar a Jesús, es su compasión. Su compasión no tiene límites. Dígale: compadécete de mí, Señor, ante esta enfermedad, ante esta situación en mi familia, ante esta situación económica. Y Jesús, que está atento a sus hijos, lo va a conceder en el nombre de Jesús. Recuerde, la palabra del Señor dice que antes de que la petición esté en nuestra boca, ¿qué pasa? Ya Dios la conoce, ya Dios la ha escuchado. Él está muy pendiente de nosotros. Entonces, antes nosotros estábamos confiados en el rezo que le hacíamos al santo tal, en quizás el brebaje que nos tomábamos de la vecina que lo hizo,
Quizás poníamos la pata de gallina en tal lugar para la buena suerte, pero no necesitamos nada de eso. Necesitamos solamente una palabra que provenga de la boca de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Cómo fue que ese joven se levantó? Por el poder de la resurrección. Y mira, el propósito tuyo, tú lo ves muerto. Tu familia la ves muerta. Tu situación ahí en el juzgado lo ves perdido. Lo que sea que tú veas que está como muerto, hoy te vengo a predicar de un Dios que tiene el poder de la resurrección. Y lo que parece estar muerto, Él lo puede resucitar en el nombre de Jesús. Amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas 7:15 al 16. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Mire, el muerto inmediatamente se incorporó. Usted sabe el terror, el temor que le entró a esos que estaban cargando el féretro. Yo creo que ellos se asustaron y soltaron eso ahí, de la angustia cualquiera, ¿cierto? Pero lo que me impacta es que después de ese temor dice, y alababan a Dios. Por eso yo quiero que usted entienda, iglesia, no se quede callado con lo que Dios ha hecho en su vida. No se quede callado con los testimonios que usted tiene acerca o de parte de Dios. Coméntelo en su grupo Hechos. Hable con los líderes, los supervisores, los pastores, los generales y dígale, mire, pastor, líder, supervisor, el día que hicimos este grupo, esta vigilia, esta campaña, este servicio, la gloria de Dios se movió y esto sucedió. El alabar el nombre de Dios es algo que a Él le agrada. Y por eso dice que ahí todos al ver semejante milagro, claro, les entró temor, pero ahí mismo alabaron a Dios. Es necesario que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios, que contemos las buenas nuevas del Señor a los que están a nuestro alrededor. Me pregunto yo por un momento, ¿qué sería lo que alcanzó a experimentar ese muchacho en el cielo? Porque de que estaba muerto, estaba muerto. Yo creo que en esa conversación con Jesús, Él estaba allá arriba. Y yo creo que Jesús le dijo, mira, tu tiempo aún no ha terminado. Hay algo que tienes que hacer y es velar por tu mamá. Hay algo que tienes que hacer y es que tengo propósito contigo. Hay algo que aún tienes que finiquitar. Por eso quiero que tú entiendas y te lleves esta idea en tu cabeza. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Esta mujer jamás imaginó que ese día iba a conocer al hombre que le iba a cambiar la vida. Un encuentro, un momento que tú tengas con el Dios vivo es algo que te va a cambiar por completo. Ya no vas a volver a ser igual. Por eso una de las cosas que yo más le clamo al Señor acerca de mis hijos es, Señor, ten un encuentro con ellos. Señor, por favor, visítalos. Señor, que te puedan conocer como yo te conozco, porque el día que yo conocí al Señor, mi vida cambió por completo. Amén. Y me encanta esa última frase que dice el verso, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Entonces Ezequiel 12:28 dice la palabra del Señor. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente, mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor omnipotente. Mire, cuando usted reciba una promesa de Dios, aférrese a ella y créale al Señor, porque si Él lo ha dicho, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Así que si tú logras entender en esta noche y puedes ir, no solamente en este lugar, porque vamos a hacer una oración, yo quiero que hoy Dios nos visite,
Pero si tú puedes pedirle en la noche y hacer una oración con el Padre y decirle: Señor, yo quiero un encuentro contigo. De hecho, nosotros gestamos tiempos para tener encuentros con Jesús, así que recuerde que en noviembre también, hago el paréntesis, tenemos un encuentro con Jesús. Pero esos encuentros pueden cambiar la vida, así como lo hizo con esta viuda. Cuando parecía que lo había perdido todo, un encuentro con Jesús le volvió la vida. Amén. Así que ponte en pie y yo quiero orar por ti. Y ahí donde tú estás, me gustaría hacer un llamado especial. Y si tú dices: pastora, a mí me gustaría tener un encuentro con Jesús. Yo he venido a la iglesia, he escuchado palabra, pero no lo conozco, no lo siento, soy tibio, claudico entre dos pensamientos, en realidad no estoy muy comprometido, lucho con muchas cosas. Hoy necesito un encuentro con Jesús. A mí me encantaría poder orar por ti, para que Dios haga un milagro. Lo que el médico, el psiquiatra, el psicólogo no ha podido hacer por ti, el abogado, el político, Dios sí lo puede hacer por ti. Y si tú tienes esa necesidad y dices: yo necesito un encuentro con Jesús, yo necesito algo que me cambie la vida y yo tenga un antes y un después, pasa aquí adelante y yo quiero orar por ti.